Damos la bienvenida hoy al debate a Federico Jiménez Los Santos, probablemente uno de los comunicadores más influyentes de la España actual y de los últimos años en este país. Pero aparte de eso, aparte de su análisis intelectual que conocemos desde hace muchos años, de su época en El País, en Día 16, en El Mundo, en ABC, es un autor prolífico y acaba de sacar justamente este libro que es El camino hacia la dictadura de Sánchez, que en este momento nos viene como anillo al dedo para no solo hablar del análisis que haces, Federico, de la dictadura de Sánchez, sino del momento actual que estamos viviendo. Bienvenido al debate y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vosotros y además, en fin, nos conocemos. No conseguí que Luis Ventoso se viniera en mi tertulia. Estamos en fase. Siempre dice lo mismo. Sí. No, dame tiempo, pero esto fue hace 5 o 6 años. No sé por qué, porque los grandes directores de medios los tienes allí. Sí, pero a mí una vez estábamos de esas cosas raras. Estamos en una mesa patriótica con Carlos Herrera, creo que con Isabel San Sebastián. Y yo no lo conocía, a Luis. Y entonces lo veo hablar y hablamos entre nosotros. Hablaba Isabel San Sebastián y pues, ya estamos, ¿no? San Sebastián. Y luego ya Carlos Herrera y tal. Y él y yo pues discreteábamos en una parte de la mesa y me gustó. Y luego cuando se pone a hablar, pues habla en su estilo, pero bien. Uh-huh. Así que yo inmediatamente le vente a mi tertulia. Oye, como si le hubiera mentado la Santa Compañía. No. O sea, qué prudencia. No, pero es verdad. Él no cree que podría ser un buen tertuliano y podría serlo, pero... Sí, está obsesionado con que no tiene buena voz para la radio. Ese es su... Pues anda que José María García... Sí, pero vamos a lo moderno. Sí. Bueno, Federico, empiezo yo. Efectivamente, tu título, El camino hacia la dictadura de Sánchez. ¿Crees de verdad que tenemos el riesgo serio de que este país pueda acabar en una dictadura? Yo creo que hay un 70% que ya está hecho. Está el camino empedrado hacia la dictadura. Yo cuando empiezo la idea del libro es un poco también homenaje a la red, al periodismo de opinión. Es decir, yo todos los fines de semana lo dedico y saco el domingo un artículo en Libertad Digital que es un ensayo de 5 o 6 folios, que es el clásico artículo de opinión, trabajado, 2 días, etc. Y entonces yo estaba cuando sale Sánchez, yo estaba muy pesimista. ¿Por qué? Pues porque le salían bien, todo lo que ha estado trabajando le ha salido bien durante 5 años, que es seguir simplemente el manual de los regímenes bolivarianos, vaciar la Constitución de sentido mediante la toma de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional y de los estamentos judiciales más remisos, pero la clave es la Fiscalía y tal, y el Tribunal de Cuentas, que además los regímenes comunistas bolivarianos se caracterizan por robar. Y todo le había salido bien, en parte porque lo intenta, porque es un audaz desde que forma gobierno con Podemos, y yo lo había seguido desde el 17, que es cuando Mariano Rajoy tiene la posibilidad de cortar de golpe toda la deriva que ya en el 15 había intentado Artur Mas, que es cuando empieza Putin a intervenir en Cataluña porque ve que ancha es Castilla y que el gobierno no va a hacer nada, como no hizo tampoco en el 17. Pues entonces ya había publicado un artículo que había olvidado, yo sabía que había escrito, pero que me gustó el título, que era Un gobierno de gallinas presidido por un avestruz, porque el 17 fue un ejercicio de cobardía y de avestrucismo. Era la ocasión para haber liquidado el golpe en Cataluña. Y en lugar de eso, y además con aplauso general, que Cuco, que listo es Mariano, enemigo que huye Puente de Plata, mete Soraya en el maletero a Puigdemont, fíjate. Perdemos una ocasión de oro para lo que ha sido un proceso de degradación nacional, de desatención nacional a Cataluña. No al País Vasco, porque en tiempos de Aznar todavía hasta Zapatero sí se da la pelea, pero en Cataluña nunca se ha dado.
Y entonces entramos en el periodo Sánchez. De hecho, prácticamente el golpe de Estado y la investidura de Sánchez hay pocos meses. Un año, El tiempo que menos. le lleva a unos jueces corruptos, empezando por el juez de Prada. Creo que el discurso de Sánchez, que es el de Ábalos, el que presenta, lo hace Margarita Robles. Por lo tanto, estamos ya ante una trama judicial golpista. Y todo, cuando al principio parecía que podía formar gobierno con Ciudadanos, pues todo parecía que iba a ser un gobierno populista de izquierdas. Pero cuando tiene que formar por sus malos resultados, porque Sánchez es un pésimo candidato, nadie quiere votar a Sánchez, ni la izquierda, entonces ya hacen el gobierno PSOE-Podemos, entonces vamos de cabeza y prácticamente cada semana, a veces dos, el elemento ideológico único es comunista. No hay una sola ley socialdemócrata en toda la legislatura de Sánchez, pero ni una. No ya digo de derecha, medio liberal, no, simplemente socialdemócrata. Ninguna. Todas son con todo ese discurso totalitario, prácticamente copiado de Argentina, que a su vez lo que hace es una versión más chic de Venezuela y de Colombia, ¿no? Entonces, cuando yo digo, bueno, esto es ya como el de Profundis, que es lo que hacen los intelectuales rusos a los que echa Lenin de Rusia, ¿no? Que escriben una cosa, un anuario que se llama De Profundis. De Profundis clamaveat te domine, ¿no? Y realmente yo veía que esto estaba fatal. Entonces, en las elecciones que, después del éxito del PP en las elecciones municipales y autonómicas, bueno, pues en teoría tendría que haber venido lo que no vino, porque audazmente adelanta las elecciones, coge al PP con una campaña ridícula, el verano azul, una cosa chanquetista digna de Soraya, y luego tiene a Vox, que también se cree en las encuestas de que el PP va a ganar sobrado y prefiere no pactar nada, a pesar de que le ofrecen 9 o al menos 8 distritos, que era la victoria. Sí. No, porque ¿para qué? Si vais a ganar y nosotros vamos a apoyar desde fuera. Bien, pasa lo que pasa. Y entonces es cuando tiene que acelerar, porque depende de Puigdemont, y llega el gran acelerón de la ley de amnistía. Entonces yo tenía el libro en la cabeza y entonces se produce la ley de amnistía. Y algo que jamás esperé, que es la rebelión de los jueces. Porque en todo este tiempo los jueces no han hecho nada. Han admitido cosas atroces. El Supremo, en lo contencioso administrativo, permite el asalto a la tumba de Franco. Prohíben a la familia enterrar a su muerto. O sea, cosas que ni en las guerras carlistas se hacen. Con un discurso medio bolchevique, medio corporativista judicial y todo además por unanimidad, en fin, fatal. Y de pronto, yo recuerdo la primera imagen, los jueces de la audiencia de Cádiz, en las escalinatas de la puerta del juzgado, con sus ropones, no a la ley de amnistía, porque ese es el precio. Claro, lo ven muy bien, pero yo también lo veía bien y no los había visto rebelarse. Y además la clave, yo lo saco en el apéndice documental, es que en el Consejo del Poder Judicial, que todavía no ha tomado, a pesar de que desde el principio Sánchez es su obsesión, sí, pues si toma el Consejo, toma el Supremo y coge todas las audiencias y Tribunal Superior de Justicia para 25 años con jueces de extrema izquierda, entonces se produce un debate muy enconado que al final renuncian a la unanimidad y ponen las derechas, la mayoría de derechas, donde hay una parte que a mí me dejó atónito, que es Pedro Sánchez no puede hablar en nombre de España cuando solo está persiguiendo su interés personal exclusivo. Esto es de una columna de opinión, no del Consejo, siempre templando gaitas. Es decir, hay un momento en que de pronto los jueces se dan cuenta de que los está despidiendo a todos, cosa que es verdad, que eso es la ley de amnistía. Aquí ya no hay ley, porque no hay delito, porque yo los delitos los borro. Entonces, los jueces, los fiscales, hasta los inspectores de Hacienda, los abogados, los secretarios de juzgado, empiezan a salir a los juzgados. Y el primer partido de la oposición, el PP, reconstituido en torno a Feijóo, pese al shock de las elecciones, que todo el mundo sale a la calle, y salen 2 millones de personas a la calle, y salen
continuamente a la calle, con lo cual refuerza a los jueces y los jueces animan a la gente. Es una cosa que yo creo que desde 1808 no se ha producido en España, solo que entonces la rebelión fue popular y tardaron las élites unos meses, no todos, pero la mayoría acabó uniéndose al pueblo en lo que se llamó la Revolución Española, como dice el conde de Toreno, la Revolución Española, porque fue una revolución. Y aquí es en parte al revés. Es decir, cuando los jueces se plantan, la gente sale a la calle y hay una reacción que es al mismo tiempo legitimista y popular, cosa que jamás pensé. Entonces hago el ensayo, que son 40 páginas, sobre esa cuestión, que es por lo que se llama el camino hacia la dictadura. El camino es ese, porque además ya tiene Tribunal de Cuentas, tiene un constitucional, tiene... Es el por supuesto, modelo, el modelo bolivariano calcao, o sea, es que no ha improvisado, es habitual, vamos, lo típico, con gente como Garzón, que está en la moción trucha esta, que dirían en Argentina, montándola con De Prada y toda esta pandilla. Pero claro, la fuerza que hay y luego la apelación a Europa que empieza a surtir efecto, bueno, pues a lo mejor resulta que España, como ya pasó en el 36, es capaz de vencer al comunismo, porque la verdad es que hasta ahora todo le había salido, digamos, cómodo. Acabas de hacer la referencia al comunismo, tú has dedicado muchas horas de tu vida intelectual a estudiar el comunismo. En el siglo XX, en todas aquellas monarquías en las que llegó el comunismo al poder con mayor o menor fuerza, todas fueron derribadas. Sí. Hoy, la única monarquía parlamentaria que tiene comunistas en el gobierno es España. ¿Qué nos dice eso? Bueno, yo al final de ese largo prólogo de 40 páginas, que tal y como son las editoriales, podría haber hecho un libro solo con eso, como nos hacen ahora 120 páginas, letra ancha, bueno, con letra ancha me salen 180. Pero a mí me obsesiona que no entremos en el camino de los referendos. Es decir, y eso es una tentación, la izquierda porque quiere, y luego hay una parte de la derecha, de Vox, que cree que podemos ir a consultar al pueblo, la democracia directa y todas estas gansadas. O sea, España no se vota y la monarquía parlamentaria no se vota. No se puede votar, porque si eso, no solamente nos cargamos la transición, nos cargamos la democracia y la nación, porque la última expresión nacional de España es la transición, es la amnistía antes de la Constitución, es la Constitución que vota casi el 90% de la gente, donde más en Cataluña, por cierto. Y esas cosas, eso no se revisa, eso no se vota, se cambia de gobierno. La democracia es un sistema para cambiar de gobierno, no de régimen. Bueno, el régimen nuestro es la monarquía parlamentaria, pero evidentemente, si tú empiezas un proceso de disgregación con unas repúblicas que al mismo tiempo que están unidos a la ubre de la vaca, sería la república etarra del Cantábrico y la república racista, separatista de Cataluña, tienes que cargarte la monarquía. Y entonces lo lógico es que Sánchez, cuyo futuro lo ha fiado absolutamente a la ETA y al separatismo catalán, vaya por la monarquía. Yo eso lo veo clarísimo, porque además es demagógicamente muy fácil de combatir. ¿Qué es lo que tiene la monarquía? Sobre todo este último año, desde que el rey planta cara al golpe de Estado, con lo cual saben que el rey no va a ser Sihanouk, el de Camboya, es decir, ni se va a ir como Alfonso XIII. Es decir, este es un rey que va a defender el régimen constitucional. Es que en estos años, los últimos años de Alfonsín, gran abogado del Estado, que le ha dado una consistencia conceptual a la monarquía constitucional desde la propia coronación de Felipe VI, extraordinaria, el último año, los 7 últimos discursos del rey, cuando ya Sánchez es piafante, tal, son impresionantes. Y luego ha habido algo que a mí me parece que es muy importante. La corona no es un poder, es un símbolo, pero es un símbolo muy poderoso. Y es un símbolo estético. Y claro, la jura de la princesa, es decir, la idea de continuidad y de la España guapa que aparece con los reyes, que aparece con la princesa, con la infanta, pero sobre todo
el momento en que aparece por primera vez en público Leonor con uniforme del Ejército de Tierra, la ofrenda a los caídos, la patrulla, los aviones con los colores de bandera nacional, la patrulla Delta bajando la bandera nacional, el cielo de Madrid, un día esplendoroso y tal, y luego la jura de la Constitución por la princesa, que es extraordinaria. Todos los discursos del rey y sobre todo la estética, es decir, es que ves, dice, bueno, es que esta es una España preciosa, es una España estupenda, es una España a la altura de la España estética que tenemos en nuestra historia. Es la España, ¿no?, que queremos. ¿Quién va a decir que no la quiere? Pues los feos. Es decir, la España fea. La España de Sánchez, la España de Ábalos, la España de Koldo, de los Torrentes, toda esta gentuza. Claro, y la España de la tía de la ETA, la España de toda la patulea separatista y tal. Y en la portada del libro, pues ya aparece realmente Sánchez. Sánchez no sería nada si no tuviera detrás ya una justicia corrompida, que es la del Constitucional. Si Conde Pumpido no fuera un elemento clave, la cabeza del golpe real es Conde Pumpido, pues Sánchez puede decir que va a una república o que quiere, no sé, hacer comisiones, el lawfare para, no sé, linchar jueces. Pero si el Constitucional dice que la ley de amnistía es anticonstitucional y no sale adelante nada. ¿Por qué han triunfado los golpes bolivarianos? Porque han comprado el Constitucional y la Fiscalía. La Fiscalía para perseguir a los oponentes y no perseguir a los que debería, y luego el Constitucional para decir que es constitucional lo que es anticonstitucional. En uno de los libros que hice después de Memoria del Comunismo, La Vuelta del Comunismo, yo estudio cómo es ese sistema que son las leyes habilitantes de Hitler, que hace Carl Schmitt en el 33, exactamente es eso. Lo que pasa es que la voluntad del Führer es la voluntad del pueblo que crea derecho, es decir, por la fuerza. Por eso, bueno, a eso a Pablo Iglesias le encantaba. Y claro, la idea de una monarquía parlamentaria es difícil de defender conceptualmente. Primero porque la monarquía es un hecho hereditario, que si no, si fuera asambleario, los godos. O sea, en 2 siglos, 40 reyes asesinados casi todos. Bueno, en cambio la monarquía hereditaria es que tiene una parte de lotería, de a ver cómo te salen, ¿no? Que depende de las instituciones. Pues si tú tienes unas buenas instituciones, si el rey sale tonto o listo, pues lo encauzas de una manera o de otra. Pero claro, aquí hemos tenido una monarquía militar, de hecho, que es la de Franco, que era monárquico. Hemos tenido... Y que éramos un reino. Y luego él, que deja un rey. Claro, rey. Bueno, y él ya tenía un reino, porque Franco era un reino del franquismo. Por eso digo que era una monarquía militar, pero pensando en una sucesión en la dinastía histórica. Pero Juan Carlos actúa siempre como una dinastía de un rey, que era él. Es decir, Juan Carlos no actúa, sobre todo en sus últimos años, no actúa como alguien que tiene que dejar una herencia, como ha actuado Felipe, que lo primero que ha hecho es dejar claro que hay una heredera en el trono. Y esa, digamos, el carácter un poco de lotería parece difícil de explicar, salvo que apeles al símbolo. El símbolo, la unidad, la continuidad de España, la belleza de las instituciones, siempre era más bonita una monarquía que una república, y bueno, es que encima tenemos los reyes más guapos, el mejor palacio real de Europa, y encima es la heredera, que es que no puede estar mejor, es una preciosidad, encima habla muy bien, habla varios idiomas y tal, y encima se lleva con su hermana divinamente, o sea, es lo contrario de los Windsor, ¿no? Y encima pobres, porque encima tiene una asignación casi ridícula. Y ha tenido un jefe en la casa del rey Alfonsín que le ha dado toda la seriedad y la arquitectura que había perdido con Juan Carlos en sus últimos 15, 20 años, ¿no? Y entonces, a mí me parece, y por eso insisto, no entrar en los referendos. O sea, incluso si se pierde el País Vasco y Cataluña, España tiene que seguir siendo España, la monarquía constitucional que tenemos, y ya veremos lo que pasa con esos... Margaret Thatcher solía decir que los referéndums eran una herramienta que utilizaban los dictadores. Siempre, sí. Siempre. Y eso es lo que quieren. Luis. No, tú hablas en el libro del camino de Sánchez hacia la dictadura, que es un planteamiento con el que muchos podemos estar de acuerdo. Sin embargo,
tú estás incluso en una tertulia con compañeros, digamos, de supuestos medios de derechas, dices esta frase y se medio escandalizan, pero ¿qué nos dices? Por Dios, ¿dónde vamos? Yo esto lo lanzaría, no hay una gran dejación de funciones en todo el problema que tenemos con la, entre comillas, intelectualidad española. Yo veo una gran falta de defensa de la idea de la nación española en los términos que tú estás haciendo aquí, cuando dices que es una idea bonita, interesante, claro, buena. Y del valor del patriotismo también. Sí. Es bueno, que pero patriota no... Es que hay una cuestión, yo creo que hay un O Sánchez problema. al final, No, muy dinero, ayuda. El problema fundamental que hay en la derecha es que se ha olvidado lo que es el comunismo. Es decir, cuando la gente va en la guerra civil, los voluntarios del bando nacional, que van casi a perder seguro, pero luchan contra el comunismo, saben lo que es el comunismo. El ABC, por ejemplo, lo había estado contando con todas las crónicas desde Rusia, etcétera, pero además existía... De Sofía Casanovas. Sofía Casanovas, que pues todos, cuando entrevista a Trotsky, a Lenin... y ya dice además, ella, y ya delante de ella que va a ser un gran fracaso. Pero es que Andrés Nin ha estado allí, en Moscú, pero es que ha habido otros que han ido, Ángel Pestaña, que yo cuento en la memoria del comunismo, que pareció muy impresionante. Él va a ver a Kropotkin, el príncipe Kropotkin, que era anarquista, y ya Lenin lo tenía, porque Lenin sabe que hay que matar a toda la oposición. Primero a la de izquierdas y luego a la de derecha. Y entonces va contra los anarquistas, en primer lugar, porque eran los más violentos, o podían ser los más violentos, y a Kropotkin le quita todo, y no le queda nada, no le queda más que un gabán. Para comer tiene que vender hasta las sábanas. Y entonces Ángel Pestaña le lleva 4 kilos de sebo para que tenga, pues para alimentarse básicamente, pues eso, la grasa, ¿no? Me recordaba la página de Solzhenitsyn en que cuenta que le llegan unas albóndigas. Entonces lo que siente el preso muerto de hambre durante 2 años cuando ve que la carne, la grasa, la gelatina empieza a llegar a su cuerpo. Esa idea del comunismo que está viva en la guerra civil, que se va perdiendo porque claro, el franquismo dura casi 40 años, son 37 años. Y ya la gente que estudiamos habíamos olvidado, porque es que era de mal gusto. Yo tenía el libro de Tuñón de Lara, un agente soviético, en la clase de Mainer, que encima es un gran profesor y que sabía mucho más de cultura. ¿Por qué? Porque ya el Partido Comunista dominaba la universidad. ¿Qué sucede? Que el Partido Comunista no presumía de la guerra civil. Fue un error de todos, pues sobre todo del Partido Socialista, sí. Claro, caballero. Pero bueno, y cuando llega la amnistía, los grandes discursos en defensa de la amnistía son de Camacho y de Simón Sánchez Montero. Camacho había estado 6 años en la cárcel, pero Simón Sánchez Montero había estado 27. O sea, que era el núcleo duro del PC. Y el propio Carrillo, por oportunismo y porque Juan Carlos lo lía, dice, mira, no te vas a jubilar, no va a ser Tamames, tu sucesor, vas a ser tú, pero la bandera, la unidad nacional, etcétera. Por supuesto. Y entonces el gran discurso que hay entonces lo hacen los comunistas. Es una ley que se vota por unanimidad, cosa que no había sucedido jamás. Y de ahí la Constitución, con todos sus fallos, sobre todo en la cuestión nacional, que no queda todo lo clara que debería, y el papel siempre oblicuo y malo de Herrero de Miñón, con los derechos históricos y toda esta cosa de naciones y regiones. Pero la idea, digamos, está encauzada. Y de hecho, el impulso de la transición dura hasta Zapatero, dura hasta el 11M. Ahí es cuando se rompe. Ahí es cuando ya de pronto vuelve la memoria democrática y tal, que nos obliga a decir que el comunismo era bueno, que fue una pena que el comunismo no le ganara la guerra civil a Franco, porque la guerra de Franco era contra el comunismo, y que en realidad eso hay que revertirlo. Hay que revertirlo de alguna forma y hay que cambiar la realidad de lo que pasó. Y ahí la derecha, que yo lo cuento en alguno de los artículos, no combate. La derecha firma la ley de memoria democrática Juan Carlos cuando lo deslegitimaba. Pero es que el PP condena al régimen de Franco. ¿Pero por qué? Ha condenado la Segunda República a la izquierda. ¿Tú qué tienes que condenar a Franco? Y todo llega al apogeo en el asalto a la tumba de Franco. Yo voté a Vox porque Abascal fue el único que dijo que no había que asaltar, que había que dejar a los muertos en su sitio como manda la civilización, todas las civilizaciones.
Yo escribí entonces que la maldición de Franco Camón nos perseguiría. La verdad que nos ha perseguido bastante. Pero es un problema estructural, y en la derecha además ahora hay una generación que presta mucha atención al relato, al cómo se cuentan las cosas y no la cuestión de fondo. La cuestión de fondo, desde tiempos de Lenin, es que o hay una democracia parlamentaria, puede ser una república, puede ser una monarquía, las más estables son las monarquías, o vas a una república más tarde o más temprano comunista. Es decir, después de la caída del muro no hay alternativa. O es el liberalismo o es el comunismo. Y ahí, bueno, hay que, lo que decías, decía, bueno, es que una dictadura no se puede decir, ¿cómo que no se puede decir que es una dictadura? Hacia la dictadura vamos. Pues una cosa que organizan Pumpido, Baltasar Garzón, de Prada, Andreu, Pedraz y toda la banda de los cuatro de la Audiencia Nacional, siguiendo exactamente el molde de su grupo, que es el Grupo de Puebla, que son la Cominterna. El Grupo de Puebla lo crean Lula y Fidel Castro cuando se cae el muro, pero a los 5 meses. Llaman Foro de Sao Paulo, es la nueva Cominterna, digamos, de lengua española. Bueno, es evidente el proyecto al que vamos, porque ya ha ido Venezuela, pero se decía, esto no puede pasar. Pero ya ha ido Colombia, no, esto ya lo habían dicho en Cuba, esto no puede pasar aquí, a 100 kilómetros de Estados Unidos. Ya lo habían dicho los chinos, la cultura milenaria china no puede caer en manos, ¿cómo va a caer? Pero Bolivia, Perú, Chile, Argentina, pues claro que puede, pues claro que puede. Y España tiene todavía muchas papeletas. Lo que pasa es que, por estas cosas de la vida, de que el tiempo han tenido que acelerarlo, pues ese acelerón le ha dado, también le ha obligado a dar un frenazo, porque el problema de la rana es que como subas demasiado el calor, el agua caliente, la rana salta si todavía está viva. Y yo creo que estamos en esa disyuntiva. Pero es verdad que hay un problema intelectual, y es que la derecha ni ha asumido su historia, ni asume el peligro que tiene enfrente. Porque en parte no ha asumido su historia, porque como que le da vergüenza, no sé, pero que es que, vamos a ver, la dictadura de Franco, ¿de dónde nace? Nace de la guerra civil. ¿Quién lleva la guerra civil a España? El Partido Socialista, con una línea comunista, que es Largo Caballero. Menos mal que ganó el bando nacional. Es verdad que Franco se podía haber ido en el año 68, como dijo en su día, fue Calvo Serra, me parece, sí, ¿no? General, retírese general por De Gaulle, pero para que se entendiera y tal. Pero Franco ya estaba, digamos, un poco en el dejarse llevar, y luego porque cuando el poder lleva mucho tiempo ya mandan los entornos. Pero el proyecto político es que es tan evidente, y la prueba es que da paso a Juan Carlos, y Juan Carlos a la democracia mantenida por el ejército de Franco. Sin el ejército de Franco, ¿de qué va a llegar la democracia a España? Los franquistas tenían el ejército, la policía, la Guardia Civil, todos los servicios de inteligencia que entonces lo eran, y además de un bando, no de dos, y encima un apoyo popular enorme. Cuando se hace el referéndum para la ley de reforma política, que es donde debería esta generación nueva, que es más anglófila, muy pausada, nunca levanta la voz y tal, y son gente inteligente, pero no ven que hay momentos en que la guerra no se hace con relatos, la guerra se hace con armas intelectuales y reales. En el referéndum para la reforma política, todos los que estamos en la oposición pedimos la abstención. No llegó al 20%, incluyendo la técnica que era el 10%. Es decir, el 90% de la gente quería lo que ofreció Suárez, que los franquistas hicieron la transición y que no afectan a la libertad ni a la propiedad. Porque la sociedad española, por primera vez, era propietaria de su casa, de su negocio, etc. Y yo creo que esa vida popular, los medios de derecha actuales la han olvidado. Es decir, incluso los opinadores inteligentes, yo veo que es que no se lo saben. A mí me gustaría saber cuántos diputados del PP y de Vox han leído el Manifiesto Comunista. No digo más, ¿eh? Yo te diría que casi ninguno. Exactamente. Federico, ahora queríamos hablar un poco de ti, porque siempre que invitamos a una figura de los medios de comunicación, aprovechamos para hablar un poco de... Yo tengo una curiosidad
comparto contigo tertulia desde hace años, pero ¿de dónde sacas el tiempo? A las 6 de la mañana estás hablando hasta las 12, largo. Además, por cierto, con una energía y una vitalidad admirables. Pero bueno, no vengo aquí a ganar tu voluntad. Que la tienes ganada hace tiempo. Venimos de Antena 3, o sea, imagínate. De los heroicos años de Antena 3. Pero lo que quería saber es de dónde sacas tanto tiempo, porque has sacado La memoria del comunismo, desde entonces has sacado 4 ejemplos. 4 libros que en realidad es el mismo. Es la memoria del comunismo, la vuelta del comunismo. Está preparando una parte sobre el comunismo en China. Y entonces llega y entran los comunistas en el poder. Lo que decía Ramón, único país europeo, y además qué comunistas. O sea, es que vienen todos de lo peor del comunismo. No es el eurocomunismo, ni siquiera el Pechí. No. Estos son los del M19, son los bolivarianos, son los criminales, el narco, es lo peor, ¿no? ¿Pero dónde sacas el tiempo para pues hacer yo todo eso? No sé, yo me meto. Porque además te dedicas a tus nietos también, a tus hijos. Pues yo no lo sé, yo duermo poco, duermo de una manera muy extraña. Yo duermo por las noches unas 4 horas y descansar durmiendo es en la siesta. Ahora cuando acabe esto iré a mi casa y me sepultaré. Como hoy tengo que escribir para el periódico y a las 7 hay que entregar, a las 6 me tengo que despertar. Tengo la suerte de que escribo con facilidad, rápido y tal, y además he aprendido que tener de lata, digamos, las columnas, es absurdo porque siempre las tienes que tirar. O sea que hay que ir y tal. Entonces tengo la suerte de eso y que conservo la memoria. Pero sobre todo es que yo pertenezco a una generación donde se leía todo. Se leía todo. O sea, yo, a los pocos años que fui comunista o rojo, si se quiere, yo me he leído todo Marx, me he leído Engels, me he leído Trotsky, me he leído Mao, por supuesto, pero vamos, además Mao tiene una obra bastante pequeña al lado de... Y de Lenin me he leído, pues, mejor 30 o 40 libros de los 70 o cosas así que tiene. Y siempre, y cuando empiezo a pensar en clave liberal, a partir sobre todo del archipiélago Gulag, de mi viaje a China en el 76, que cuando veo el comunismo real, cuando mandaba la banda de los 4, el último año de vida de Mao, había que ver aquello, y yo lo hice recién llegado Solzhenitsyn a España, y llevaba el archipiélago Gulag en la maleta, digamos, ¿no? Entonces yo pienso que hay que estudiar el liberalismo. Entonces me pongo a estudiar economía política, con Recarte y tal, y empiezo a estudiar no la escuela austríaca, que había empezado a conocerla, sino sobre todo la escuela de Salamanca, que es el siglo de oro del pensamiento español, que está por encima de cualquier otro país y de cualquier otro nivel. Digamos que desde Luis Vives hasta Juan de Mariana, o sea, es absolutamente impresionante cómo un país que tenía apenas 6 millones de habitantes produce, pero a un nivel de la Grecia clásica. El pensamiento económico, el pensamiento moral, el pensamiento teológico, el pensamiento político. O sea, las obras de Juan de Mariana, que de alguna manera resumen todo lo que es el pensamiento de la Escuela de Salamanca, que siempre la limitación del poder. El poder no puede estar, el hombre no es Dios. Y hay una definición muy buena, no sé si es de Fray Tomás de Mercado, sobre el precio justo de las cosas, esto que ha extraviado tanto imbécil. Dice, el precio justo de las cosas depende de tantas decisiones, de miles de decisiones, quién compra, quién vende, de dónde viene la mercancía y tal. Depende de tantas cosas que solo puede saber Dios. Los humanos tenemos que conformarnos con el precio de mercado. Eso, que es la doctrina realmente la católica de los inteligentes, que viene, por supuesto, de Santo Tomás de Aquino, pero sobre todo de la gran tradición escolástica española, que es el origen del liberalismo. Luego Balmes, que es un epígono, que por desgracia vivió poco, pero que es totalmente consciente. Lo que escribe Balmes de economía política es mucho mejor que lo de Marx y 30 años antes. Es decir, en España hay una tradición de pensamiento político liberal moderno, para la economía, para las instituciones, etcétera, extraordinario. Y se ha recuperado parcialmente, y yo creo que hay todo el grupo Libertad Digital, básicamente nos hemos dedicado a eso, a que la derecha española no sea estatista, no se meta en la vida privada de la gente, es decir, siga lo que es la tradición
del catolicismo ilustrado español, que es la de nuestro siglo de oro del pensamiento, ¿no? Que es la Escuela de Salamanca. Y yo cuando estoy con una cosa, no tengo tiempo limitado, o sea, si me pongo, me pongo. Y la verdad, yo cuando veo los libros digo, pero ahora, sobre todo Memoria del Comunismo, que es un trabajo de 20 años, ¿y cómo acabé yo esto? O sea, lo acabé un verano en el Périgord, de 30 días salía por las tardes 1 hora a pasear. Joder. Y me volvía otra vez y escribía hasta las 3 de la mañana. Porque, es decir, a base, porque cuando me gusta una cosa, soy muy pasional, entonces, y cuando la tengo clara, pues escribo rápido, ¿no? Pero luego además, ¿tu mujer lo lleva bien, esta pasión por la escritura? ¿Quién? ¿Tu mujer? No, mi mujer piensa lo mismo que Dieter Brandau, que cada libro me pongo enfermo. Todavía no, pero yo tengo una tos rara. O sea, pero es verdad que es un esfuerzo físico, porque no dejo de hacer lo otro, ¿no? Pero yo en la radio no considero que es un trabajo, es lo que llamaba Juan Ramón el trabajo gustoso. Cuando tú estás haciendo un trabajo a gusto y estás cumpliendo una misión, yo creo que tengo una misión. ¿Qué pasa ventoso aquí en la redacción? Pues claro, pero cuando tú haces un trabajo a gusto, no te cansas. Pero mira una cosa, pero tú, ahora acabas de hablar, nos dejas a todos con la boca abierta, todo lo que has leído, tú eres en realidad un intelectual de la leche. ¿No te pena nunca ser demasiado pasional? ¿No te has arrepentido? Hay mucha gente que dice, este hombre, si se contiene un 0,7%, yo creo que un 10%, sería el más grande comunicador del siglo XX y XXI. Sí. ¿No te mata eso? ¿O crees que al revés, que te beneficia? Mira, yo he aprendido a hacer radio con Antonio Herrero. Yo jamás pensé dirigir un programa de radio, nunca. Y si no hubiera muerto Antonio, no lo hubiera hecho. Yo colaboraba con Luis y con Antonio, pero no pensaba nunca dirigir la radio. Pero si ya, cuando muere Antonio, obligan a Luis a hacer la mañana, le obligamos entre todos, y a mí me obligan entre Luis y García a hacer la linterna, yo sé, he visto a Antonio, yo sé cómo se hace la radio, y en la radio tienes que ser tú, y yo soy así. Es decir, es verdad que podría, no sé si podría, por la prueba es que no he podido nunca, pero es que no me apetece. O sea, tengo la libertad de decir las cosas como me da la gana. Ya sé que tendría premios, sería rico, sí, etcétera, pues ya lo sé. Pero cada uno tiene un destino. Y el mío es el que es, y lo sé hace tiempo. Y yo actúo libremente y agito las conciencias y tengo que hacer pues lo que hacía Antonio por la mañana, agarrar a un tío por la solapa del pijama, que no se la ha quitado todavía, y empezar a agitarlo. Y luego tener una parte entretenida, porque en la vida no todo es política y tragedia, que es toda la parte de la crónica rosa, la crónica social, que también me ha encantado siempre y la empecé a hacer igual en la COPE. Pero en la COPE yo tenía entonces detrás una iglesia, que era la de Rouco, y don Bernardo Herráez, que era el que llevaba la gestión, que apoyaba eso. Porque sabía que era un momento de crisis en que había que agitar las conciencias y que la gente de bien sabía establecer. Una cosa es levantar más o menos la voz y otra cosa es lo que estás diciendo. Yo recuerdo el cardenal de Sevilla, que pasaba por ser un blandito, que un día hace una entrevista y dice, no es que me guste Federico lo que dice, es que me gusta mucho cómo lo dice. ¿Por qué? Pues hombre, cada uno tiene, él no lo diría así, la homilía, cada uno tiene su medio y la COPE, como luego es radio, tiene la misión de agitar las conciencias. Pues España es un país que tiende a la molicie, digamos, a la galvana, porque es un país muy cómodo. Y entonces pues, se vive bastante bien. Y hay quien más que menos puede pactar los términos de su rendición intelectual. Y eso es lo que no puede ser. O sea, en el radio, yo creo que el que más agita y tal soy yo. Pero eso no es una cosa deliberada, ni es algo que puedes elegir. O sea, tampoco Carlos Herrera puede elegir ser como yo, porque no le sale. Y Antonio no puede ser como Luis Herrero, porque Luis es de otra manera. O sea, cada uno en la radio, digamos que uno es la moto y el motorista. Y no los puedes separar. Entonces,
Bueno, pues sí, podría ser de otra manera y ahora tener un yate y 2 queridas y lo que sea. Pero ¿qué hago yo con un yate? 1,5. Si me mareo, o sea, si es que no, o sea, yo soy un chico de Orihuela del Tremedal que defiende la libertad y España y lo paso muy bien haciéndolo. Y durará, pues lo que dure físicamente. Pero vamos, tu abuela duró 108 años. Aclaro para la... Federico, estamos día más día menos en el 20 aniversario del 11M al que te has referido antes, y yo quiero hablarte no tanto del atentado y de la cobertura después. Tú y yo estuvimos en barcos distintos, que a mí de hecho me llevó a abandonar la COPE en ese momento por el enfrentamiento que había con ABC. 20 años después, o bueno, muchos menos años después, hubo una sentencia que estaba en la línea de lo que defendíamos en ABC editorialmente en ese momento, y quiero preguntarte tú, como visto desde hoy, pensado desde ahora, ¿te sientes que tenías razón en las posiciones que tuviste? Absolutamente. También sé que es el peor negocio en mi vida. Es decir, defender el 11M cuando todo el mundo, de la derecha y en la izquierda, quería pasar página, es como negocio el peor. Tengo un libro que es el linchamiento de todas las veces que me llevan, empezando por Gallardón, con el que entonces fue director y arruinador de ABC, porque decía, hay que obviar el 11M. 200 muertos, cambió la historia de España. ¿Cómo se va a obviar el 11M? Yo he tratado de entenderlo, porque lo que no tengo claro es quién fue. Tengo una hipótesis, pero sí sé cómo se manipuló el 11M y cómo nos quedamos solos muy pocos defendiendo que eso era una manipulación. Básicamente consiste en cambiar la escena del crimen. Si tú no quieres coger a un criminal, o no quieres averiguar, o prefieres no saber, que es lo que yo creo que pasó, tanto en el PP como en el PSOE, el PSOE porque le convenía, y el PP porque no quería mirar o no quería ver a Marruecos. Porque no quería. Eso hay Aznar, mucho hablar ni en tierras lejanas y tal, pero la verdad no hicieron nada. Destruyeron los trenes, primera destrucción de la escena del crimen, destruyeron toda la ropa de las víctimas y luego admitieron pruebas falsas, mochilas que no podían haber estallado con tornillería porque ningún muerto tenía tornillos. Es decir, cosas que se pusieron después. Lo peor fue acostumbrarse a la mentira. Es decir, había que tragar aquello que era mentira. A mí me invita el juez Gómez Bermúdez, que es el juez definitivo, me invita a una sesión. Entonces estaba casado con Elisa Beni y todos los días le pasaban un resumen de lo que decía yo por la mañana y otro de todos los informativos de la COPE. Y entonces digo, y con las pruebas falsas, dice, porque al margen no se investigó nunca si había sido la ETA, no se quiso investigar si había sido Marruecos, porque había hilos de donde tirar. Esto han sido unos moritos que les habían dado goma 2, como dijo la prima de Gallardón, Olga Sánchez, goma 2 seco y vale ya. Hasta que se pudo hacer un análisis y no era goma 2 seco, era titadín con cordón detonante, que es lo que dijo la policía justo el día de autos. Y ese día se destruyen los trenes, se destruyen todos los elementos de la escena del crimen y luego los que podían quedar, los técnicos, digamos, de los moritos de Leganés, mueren. Es el primer caso de suicidas islamistas que en lugar de matar infieles se matan ellos. Y que además el Corán que tienen es el equivocado. O sea, no es el sunita, sino el chiita. O sea, que eran moros que llegaron más muertos que vivos. El problema es que la sociedad no quería verlo. No ha querido ver la cosa. No porque no se atreva, digamos, a estas alturas ya, dentro de 20 años, el último que queda tras Horras ha pedido la eutanasia en la cárcel. Y el otro, al final fueron 2 los condenados, como autores intelectuales y materiales. Luego el diario El País, que es Reinares, en fin, la Cuesta de las Perdices, llegó en una semana a decir que había 7 autores intelectuales. No hay autor intelectual, no hay arma del crimen, porque no hay arma del crimen. Cuando esta dice
Olga Sánchez dice, como a dos eco y vale ya, se hace el análisis realmente y sale Titadín con cordón detonante, con lo que había dejado de los trenes, que era un polvillo de extintor rosa y medio tornillo, suficiente para saber el explosivo. Nosotros en Libertad Digital encontramos un tren. O sea, han desaparecido todos, ¿no? Pues quedaba un vagón con el boquete de la explosión. Bueno, ¿qué hizo el fiscal Torres Luce, que por cierto trabaja allí? Yo creo que hay cowboys y cagoys de medianoche, hay de todo. Pero lo cierto es que dijo, por supuesto que lo vamos a investigar, por supuesto desapareció el vagón. ¿Por qué? Porque es un crimen en el que hay 200 muertos a los que no se ha hecho justicia. Y el juez Gómez Bermúdez me dice a mí, entonces, cuando le digo, bueno, ¿y qué vas a hacer con esta mochila que es evidente que no ha podido ser porque no podía estallar, etcétera? Estaba hecha para que no estallara y que es una FIFA. Dice, bueno, ya lo verás, todos Caminito de Jerez, que está al puerto de Santa María, es decir, que lo mandaba a la cárcel. Caminito de Jerez, en una semana de pronto cambió la sentencia. La sentencia es que no había autor intelectual, que los autores materiales no eran concluyentes, que si alguien podía contar cómo había muerto, es decir, era la sentencia real. Y aquello cambió. Dice, el fiscal Zaragoza, que lo ha hecho una gran tarea ante el golpe de Estado, las cosas como son. Yo le puse Vladivostok porque decía que no merecía llamarse Zaragoza. Pues va y dice, da igual lo que estallara en los trenes. ¿Cómo va a dar igual el arma del crimen? Entonces no tenemos autor intelectual, no tenemos autor material, no tenemos el arma del crimen y han destruido la escena del crimen. ¿Y alguien dice que se ha juzgado el 11M? No, señor. El 11M le vino muy bien al PSOE, que ya tenía muy calentada la calle, y hicieron, por culpa en buena parte de Aznar y de su propio gobierno, que se quedaron atontados. Eso lo contaba luego Zaplana, iban siempre por delante. Sí, pero no os aclarasteis nunca. Como detalle, Díaz de Mera era el jefe de la policía. Y entonces en Libertad Digital lo llevaban Javier Somalo y Luis del Pino a la investigación. Tenéis que hablar con el gordo. El gordo es Villarejo. Son las cloacas policiales, son los que han puesto las pruebas. Esto te lo dice el jefe de la policía del PP. Dice, bueno, es que estaban compinchados. No, les daba pánico meter la nariz ahí. No sabían lo que había sido. Y entonces, entre la izquierda, que es audaz, y la derecha, que no quiere líos y obviar el 11M, al final, en los banquillos no fueron los policías, al final fui yo, que por supuesto gané todos los juicios, pero quieras que no, fueron años de calvario. Y yo estoy satisfecho de haber hecho lo que he hecho y tengo la medalla de las víctimas del 11M, el único que la tiene, por cierto, en la prensa. Porque es verdad que nosotros nos dedicamos y había que sacrificarse, nos sacrificamos, y la campaña de Cebrián, de Gallardón, del ABC de entonces, etcétera, contra la COPE, contra mí fue feroz, feroz, porque les llevaba la contraria, no porque defendía otra cosa, sino porque les llevaba la contraria. Y la contraria era que no había que discutir el 11M. Claro que hay que discutirla. Lo que pasa es que ya 20 años después ha muerto Hassan, ya los de los servicios, que es lo que yo creo, que es una tu hipótesis que si fueron los servicios secretos marroquíes. Solamente puede ser los servicios secretos y solo puede ser o los españoles, que no creo, o bien los marroquíes con o sin la supervisión de Francia. Yo creo que sin, porque es un asunto muy gordo. Solamente los servicios secretos pueden hacer volar con Sentex, como hacen volar 4 trenes a la vez, simultáneamente a 3 días de las elecciones. Eso no lo hacen 4 pelanas de lavapiés, ni tres confites, que encima confites de la policía, mineros de Mina Conchita. O sea, por favor. O sea, eso es una tomadura de pelo. Pero se empeñaron que teníamos que creer que estaba todo resuelto. ¿Cómo que todo resuelto? Es todo mentira. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es que yo no la sé. Yo tengo esa hipótesis verosímil, pero que a estas alturas ya vete tú a saber. Ahora, no me arrepiento, ¿eh?
Federico, la conversación es tan interesante que se nos ha pasado el tiempo. Pero déjame rápido. una última pregunta. No, yo también tengo. Bueno, venga, todos queréis. Bueno, pues les cedo a ellas, ¿no? A ellos los 2 turnos. Te lo finales. dejo para mi tertulia. Exacto. Tú has tenido una larga vida profesional que ha estado muy entrelazada con la vida de Pedro J. Ramírez. ¿Cómo está esa relación hoy? Pues yo siempre digo el artista antes conocido como Pedro J. Ahora es un artista de la captación de fondos, ¿no? Como Begoña, que es muy amigo, por cierto. Claro, la idea de que aquel trueno vestido de nazareno, yo veo aquel trueno, Pedro J., ahora, con Pumpido, con Begoña, con Sánchez y tal, con su nueva esposa, clave de todo ese tinglao, y es que, en fin, no lo conozco, o sea, es él, claro, tiene que ser él. Pero no queda nadie de los que fuimos sus amigos en los peores momentos, el vídeo, etcétera. Y lo que hay ahora, pues es un periódico que tiene unos 500 millones de seguidores, de creer lo que dicen, o 500.000 millones, no sé. Creo que lo lee todo el mundo. Ahora, como publiques un artículo ahí, no se entera nadie. Es un milagro de la comunicación. Por eso digo, el artista antes conocido como Pedro J. Y Pedro J. estuvo en la investigación del 11M hasta que se casó. O sea, ahí, en la vida de la gente, la vida privada tiene mucha más importancia de lo que parece. Los liberales siempre pensamos que el individuo al final es el que decide las cosas. Y esto también lo decide. Aquel trueno vestido de nazareno, vamos, de nazareno y cenobita. O sea. A ver, pues... ¿Qué te ha pasado con Vox? ¿Cuál es el problema? Bueno, muy sencillo. O sea, Vox es un partido que nace para remediar las fallas del Partido Popular. Es una escisión, nace de gente del Partido Popular, empezando por Abascal, a quien yo conocía desde Denaes. Yo tengo el premio de Denaes, cuando eran pues, Abascal, Iván y la gente, digamos, que está en la primera hora, ¿no? Pues, Rubén Manso, Stegman, los que forman el primer Vox. Yo creo que en ese momento Vox es fundamental, porque además si se hubiera hundido del todo el PP, si Ayuso no resiste, Vox hubiera sido el partido mayoritario de la derecha. Al resistir a Ayuso, le da tiempo, el PP puede reanudarse y reformarse en torno a Feijóo. Pero entonces Vox sufre un proceso absurdo, que son ellos los que riñen conmigo, no con Vox. Cuando yo saco el retorno de la derecha, cuento lo que es el Yunque, y que es una parte pequeña pero muy importante en Vox, en el nacimiento, no en el desarrollo de un partido de 3 millones. Pero claro, entonces Abascal, a quien yo personalmente le salvo la vida política después de que Casado lo maltrate, lo triture, lo injurie y tal. Si ese día nosotros decimos adiós a Abascal, es adiós a Abascal. Yo me lo llevo al estudio. Casi lo tengo que masajear porque estaba cao. Y entonces Abascal da orden de que nadie, no ya él, nadie de Vox vaya a Radio. Bueno, peor para ti. Es la única radio, es la radio más influyente en la derecha. Eso lo ha sido y lo seguirá siendo, porque nosotros hemos estado defendiendo las ideas del PP cuando las tenía y contra el PP cuando las abandona. Defendiendo a Casado cuando iba de liberal y defendiendo a Ayuso cuando Casado lo quiso matar. Y hemos defendido a Vox cuando han dicho que era un partido antisistema y tal. En absoluto, al contrario. Ahora, si hay un momento en que Vox prefiere mantener el Yunque y esos grupitos ultracatólicos y estar con Julio Ariza, pues me parece muy bien. Pero eso es pasar a la clandestinidad. Es abandonar la idea de un partido de mayorías. Y no es para eso para lo que nace Vox. Aparte que es que ya yo no conozco a nadie de los que hay ahora en torno a Abascal. Yo veo en el Parlamento, pues hay unos jovencitos, muy jovencitos, la juventud es de Abascal, pero ni está Macarena, ni está Iván, ni está Stegman, ni están los que sabían. No queda ninguno de un nivel intelectual potable. Mientras, en cambio, el Partido Popular se ha rehecho y ha creado un grupo parlamentario con este personaje, que yo no lo conocía, tú lo conocerías, que es Tellado, que es
un verdadero grupo de oposición parlamentaria. Entonces, para mí, bueno, ¿qué más querría yo? Porque quieras que no hay gente de Vox que lloriquea. ¿Y por qué? ¿Por qué usted no trata bien a Vox? Hombre, porque Vox dedica a todos sus trolls a insultarme en persona y a la empresa. Y porque prohíbe, imagínate lo que sería en el poder, prohíbe que vayan a defender ante sus votantes, que vayan a radio. Supongo que para que no le pregunte por qué mantiene como número 2 en Barcelona al tesorero del Yunque. Sociedad secreta, mexicana, prohibida, que debería estar, por supuesto, fuera de cualquier partido democrático. Vox ha entrado en una especie de autodestrucción absurda, cuando lo lógico es que entre Vox y el PP se complementaran y crearan una alianza que durara 10 o 15 años, que es lo que necesita España. Pero Abascal prefiere ir a caballo con los suyos y sus jovencitos. Un desastre. Para mí ha sido una decepción personal, no digo ideológica porque ya no tiene ideología. Unos son de los tercios de Flandes, otros van a rezar el rosario a Ferraz. Es decir, es lo que necesita Sánchez. Pero si Abascal se comporta como un político civilizado, yo estaría encantado. Hace poco fingió que quería hacer las paces. Y entonces llama a Luis Herrero, que siempre es al que se llama en estos casos. Dice, oye, ¿qué podemos hacer? Habla con Federico porque no podemos seguir, no dejan de perder votos, escaños, etcétera, algo tendrá que ver. Bueno, y entonces digo, pues muy sencillo, que venga aquí Abascal. Que venga. Y que deje llegar a todos los demás, claro. Pero que tiene que venir es él, porque es el que ha dado la orden de que aquí no venga nadie. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Por qué? ¿De qué le voy a preguntar? ¿Por qué dice después de las elecciones de Galicia que es un mal día para España, cuando se ha evitado un gobierno comunista, separatista en Galicia? Pero ¿en qué cabeza cabe? Esto es que no me imagino el Abascal que yo conocí no hubiera dicho eso. Eso es de una secta, eso no es de un partido político, ¿no? Y me joroba, porque yo he votado 2 veces a Vox, en las generales y en las europeas. Pues vamos a acabar recordando y recomendándoles a nuestros lectores y oyentes la última obra de Federico, El camino hacia la dictadura de Sánchez, dándote las gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y estar en el debate y, en fin, seguiremos. Este es un libro que viene muy bien para entender, porque a nosotros, a los periodistas, siempre que vas a alguna comida, alguna cena, siempre, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues si quieren saber lo que va a ocurrir, aquí tienen una oportunidad para entender. Una buena pista. Pues muchas gracias, Federico. Gracias a vosotros. Gracias.